están? Dios les bendiga, buenas noches. Bueno, por favor, les ruego que me acompañen a orar primero, ¿sí? Para pedirle al Señor que nos guíe. Es un tema bastante, como ya lo han dicho los hermanos que me han precedido, bastante amplio. No pretendo el día de hoy abordar todo, pero sí pretendo mover tu conciencia a este tema y poder expresar a la luz de la Escritura la importancia y el peligro de este pecado. ¿Bien? Bueno, oramos, ¿bien? Amado Dios, te agradezco hasta acá la ayuda, la asistencia, tu provisión y tu providencia para nosotros. El hecho de que hayas permitido estar el día de hoy aquí, no solamente a mi persona, sino a cada joven, a cada señorita que ha podido llegar el día de hoy. Todo ha sido movido por ti, ha estado dentro de tus planes. Y te ruego, por favor, que ahora puedas tú ayudarme a mí y también a los que me escuchan el día de hoy a considerar lo que la Escritura advierte sobre el peligro de entregarse a la impiedad sexual, a la llamada inmoralidad sexual, y el beneficio de lo que es guardarse puros para ti, y que vale la pena esperar y guardarse. Te ruego por favor que nos guíes, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bueno, el tema es, ya lo han mencionado, vale la pena esperar, vale la pena guardarse puros sexualmente hablando. Ahora, cada vez que tengo que tratar, mis hermanos, este tema, propongo y espero en el Señor al menos dos cosas. Primero, que sea una advertencia preventiva por si usted nunca ha caído en un pecado de este tipo que vamos hoy día a hablar, el pecado sexual, la falta de cuidado en este aspecto, y que el Señor le siga guardando si nunca usted ha caído en algún pecado como este. Y mi segunda intención es que hoy sea correctiva, sea una amonestación, porque puede haber aquí en medio nuestros sentados, y casi que estoy seguro que habrá alguien que de forma secreta está cayendo en algún pecado sexual y aún no lo ha dicho, o tal vez no sabe qué hacer, o tal vez piensa que ya hizo todo lo posible y no puede salir de eso, y no puede vencer, o tal vez sencillamente nunca ha sido confrontado con este pecado. Esa es mi intención, amados hermanos, estimados amigos. Quiero partir con una pregunta. ¿Cuál es la realidad que se vive el día de hoy en las iglesias ante la falta de pureza? Quiero captar tu atención a esto. Voy a dar algunas estadísticas para que veas el enorme peligro y la condición en la que estamos actualmente. Tristemente, hermanos, las iglesias no son lo que deberían ser respecto al mundo. La iglesia, como esto ya se ha dicho muchas veces, debería ser el contraste notorio, algo diferente al mundo. Pero lo que podemos ver es que el mundo va así y la iglesia no está allá, pero va en la misma dirección. No es tan exagerada la falta de santidad en lo sexual como en el mundo, pero hay inmoralidad sexual en medio de la iglesia. No son tan mundanos como aquellos en el mundo que aceptan todo tipo de cosas. Sin embargo, hay un cierto estándar de mundanalidad en medio de las iglesias. Tal vez no es una conducta abiertamente permisiva como allá afuera, sin embargo, nos rodea muchas cosas que hay que hablar claramente en medio de los jóvenes, porque muchos, tal vez sin darse cuenta, practican actos aberrantes delante del Señor en lo sexual. Estamos, hermanos, acostumbrados a un mundo inmoral, ¿verdad que sí? Anuncios inmorales, bailes inmorales, noticias inmorales, de carácter sexual inmoral. Esta sociedad, amados hermanos, está hundida en la inmoralidad. Y es más, ya no es algo de qué avergonzarse. Permítanme compartirles algunas estadísticas a fin de que veamos la grave situación que se está viviendo actualmente en el siglo XXI.
En una encuesta que se hizo en una iglesia grande, el 24%, o sea, 24 de cada 100 personas, dueños de teléfonos celulares, que tenían forma de acceder a Internet, admiten tener en su celular algún material pornográfico en la iglesia, hermanos. 51%, o sea, 51 de cada 100 líderes y ministros que fueron encuestados dicen que la pornografía por Internet es una posible tentación. 1 de cada 8 búsquedas que se realiza en Internet es para pornografía en los jóvenes de las iglesias. Esta encuesta se hizo a 1000 cristianos. El 50% respondieron que tenían problemas de pornografía, varones. Y el 20% de mujeres también respondieron que lidiaban con este pecado. Repito, esta encuesta se hizo en una iglesia muy grande de Estados Unidos, Saddleback, del pastor Rick Warren. De todos los encuestados, el 41% ve pornografía una vez al mes. Y el 25%, o sea, 1 de cada 4 cristianos ha infectado su mente con esto al menos una vez por semana. Hermanos, ¿cuál es la conclusión ante esto? Nos guste o no, te guste el tono que use el día de hoy o no, estemos de acuerdo o no, la pornografía, la falta de santidad en lo sexual, inmoralidad ha infectado a la iglesia. Ahora, alguien dirá tal vez en medio nuestro, uy, sí, pastor, no, yo soy puro, yo no fornico, pastor, yo no veo pornografía, así que el mensaje es para los demás, no es para mí. Bueno, déjame preguntarte algo, estimado joven, estimada jovencita, ¿cuál es tu concepto de relación sentimental? Te pregunto, ¿cuál es tu concepto de noviazgo? Te pregunto, ¿te entregas también tú a las pasiones, a los besos, a las caricias, a las citas, al morbo con tu novio o con tu novia? ¿Cuál es tu concepto de noviazgo? No hay ninguna diferencia entre la forma como tú llevas tu enamoramiento, el cortejo bíblico, que debe ser de paso un tema muy conocido por la iglesia y por los jóvenes. Si tu mente, estimado hermano, hermanita, ha sido entenebrecida por la mentalidad inmoral de este mundo, y tu estándar de santidad sexual no es la que espera la Biblia de ti, la que demanda la Escritura, y no te distingue en nada a ti de los de afuera, este mensaje es para ti. Es también para ti. Tú y yo vivimos en una cultura bastante promiscua. Nuestra mente arde con preguntas acerca del sexo. Y aunque, mis hermanos, es importante que desarrollemos una teología en el ámbito sexual, ¿qué dice la Biblia en lo sexual? Que tú puedas reflexionar en cuanto a lo que enseña la Biblia acerca de ese tema, también debes comprender las implicaciones prácticas de cómo vivir realmente una vida moralmente aceptable delante del Señor. Así que hablar de esta temática de ser puro sexualmente hablando, que tiene que ver con la soltería y por qué esperar vale la pena, es un tema, hermanos, importantísimo. Debo responder primero una pregunta para entrar al tema. ¿A qué uno le llama falta de santidad sexual? ¿Qué es esa inmoralidad sexual? ¿Qué es, pastor, eso? Bueno, vamos a definir esto. Es todo acto deliberado. Es un pecado que se hace deliberadamente. O sea, cuando alguien participa deliberadamente de todo acto ofensivo, ante los estándares de sexualidad, ante relaciones que ha establecido el Señor, alguien dijo que esta área, cuando alguien está cayendo en esta falta de santidad en lo sexual, es la venta de la santificación en lo sexual. Y esto, hermanos, implica cualquier tipo de expresión sexual fuera de los límites que abarca la Escritura, en especial en el matrimonio. ¿Y saben qué? De estos hombres, de estas mujeres, de estos jóvenes y señoritas que practican tales cosas, nunca ha estado exenta la iglesia. Nunca lo ha estado. 2 Timoteo
3, versículos 2 al 6, noten que el apóstol Pablo ahí nos dice, porque habrá hombres. Ahora, esto nos habla de en medio de la iglesia. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que no obedecen a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y mira el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, mira con mucho cuidado el versículo 6, porque estos son, ahora, nota que al hablar de que cautivan con su piedad, esta gente no está afuera, está dentro de la iglesia, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, en el original es mujeres tontas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. El apóstol Pedro, hablando de estos mismos hombres, en su segunda carta, versículo 14, yo lo voy a leer en una traducción más actualizada. Pedro, hablando de estos mismos hombres, dice, esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener actos sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar, engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean, pero Dios los castigará, de eso no hay duda. Ahora, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, la palabra que más se traduce como falta de santidad sexual es la palabra porneia. Esta palabra porneia, la cual viene de pornografía, también se puede traducir no como fornicación, idolatría, significa una renuncia a la santidad sexual. Eso es porneia. Es una renuncia de forma deliberada a la santidad sexual. Ahora, para ser más clarito, mis hermanos, ¿a qué pecados nos referimos con falta de santidad sexual? O sea, ¿a dónde apunta la palabra porneia, que es fornicación, que lo engloba todo? Bueno, haciendo una lista un poco más exhaustiva para que nadie se vaya aquí con una falsa idea, estos pecados no solamente es o pornografía, o adulterio, o fornicación. Es adulterio, es también promiscuidad sexual, es sexo prematrimonial, es pornografía, es el voyerismo. Hay gente que peca con la mirada, eso es el voyerismo. La lascivia, la masturbación, homosexualidad, zoofilia, parafilias aberrantes, exhibicionismo erótico y sexual, y todo acto que atenta contra la justa enseñanza de la Escritura con respecto al manejo de tu cuerpo en cuanto a la sexualidad. Ahora, y acá sí soy bien enfático, con estas cosas no se puede banalizar, no se puede consentir, no se puede normalizar bajo ningún pretexto, bajo ninguna moral, ni psicológica ni teológica, ni tampoco como una vía de escape. Hoy terriblemente aún cristianos que irresponsablemente asienten estas cosas con el argumento de que pastor, cada uno es libre de lo que haga con su cuerpo. No, cada uno va a ser responsable más bien de lo que haga con su cuerpo. Pero nunca una correcta teología cristiana nos va a llevar a la convicción de que nuestro cuerpo es para hacer lo que uno quiera, sino que te va a llevar a la convicción de que nuestro cuerpo es del Señor y que debemos presentárselo al Señor con toda la pureza. Porque pensar, como muchos piensan el día de hoy, que solamente importa lo de adentro, ¿no? Solamente importa el alma, pero el cuerpo no tanto, tiene un nombre eso, se llama dualismo platónico. Una herejía con la cual combatió el apóstol Pablo con los Corintios. Así que fornicación, la palabra porneia, es tan grave, mis hermanos, amigos, es tan grave delante de Dios, que Cristo mismo lo presenta como un asesino del pacto. Mateo 19, versículo 9, nos dice lo siguiente: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación por ella, y se casa con otra, adultera.
El que se casa con la repudiada adultera. Cristo mire el adulterio, que es porneia, la fornicación en el matrimonio, como un asesino del pacto. Ahora, ¿cómo ordenó el Señor castigar a los adúlteros en el Antiguo Testamento? Levítico 20, versículo 10. Dice ahí, yo lo leo: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En el Nuevo Testamento, la fornicación es causa de excomunión de la membresía de la iglesia local. Primera carta a los Corintios 5, versículo 9 al 11, el apóstol Pablo ahí atendiendo un caso de justamente falta de conformación en lo sexual de un hombre, ahí dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, escuche esto con atención, hermano. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con ladrones, o idólatras, pues en tal caso, dice, os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Además, hermanos, las Escrituras nos dicen que las puertas de los cielos están cerradas para todo aquel que ande en estos pecados sexuales. Ahora, lo dice Dios, no lo digo yo, hermanos. Efesios 5, versículo 5. Estoy intentando, hermano, darte evidencia tras evidencia para captar tu conciencia ante este hecho, hermanos. Dice el apóstol Pablo en el 5 de Efesios: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, se considera un acto inmoral sexual en la Biblia cuando, abro un primer guión, relación entre un hombre casado con una mujer casada que no sea su esposa, ¿verdad? Esta es la prohibición clara del adulterio. Otro guión: acto sexual de una persona casada con una soltera. Esto, hermanos, en el antiguo pacto era considerado un crimen contra la propiedad ajena, porque ellos estaban violando anticipadamente el pacto que algún día esa soltera tendría con su esposo, y él o ella, en el caso que sea, rompiendo el pacto que hizo con su cónyuge. Otro guioncito: relación sexual entre dos solteros. En este caso, el Antiguo Testamento les ordenaba a casarse. La Biblia los consideraba como un acto humillante, un acto aberrante y de hecho un pecado. Deuteronomio 22, versículo 28 al 29, dice así: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare, y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Para que saques tu cuenta, es el sueldo de un año, ¿ya? Y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Cuando un hombre y una mujer tienen actos sexuales con una ramera o un ramero, Primera de Corintios 6, 13 al 15, pero el cuerpo, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis, pregunta el apóstol Pablo, una pregunta retórica, ¿verdad? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Responde Pablo: de ningún modo. Hermanos, en la Biblia se considera actos inmorales sexuales todo tipo de relación homosexual y de zoofilia. Levítico 18, versículo 22 dice claramente: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. 20,
y 13 de Levítico, dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, dice, abominación hicieron. Ahora, nota que la sentencia no es, bueno, llévenlo al psicólogo para ver si se puede demostrar si este pobre hombre, ¿no?, sufrió alguna violación en su infancia, y es que ahora vamos a someterlo a una terapia para ver si deja eso. No, Dios no dice eso. Dice la Escritura, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. De hecho, no estamos incitando a que salgamos a hacer esto. Lo que está mostrando, mis hermanos, la Biblia es lo horrendo que son estos pecados. Así que la Biblia determina la falta de santidad sexual también cuando una persona, una mujer o un varón, mira a otra persona con deseos sexuales. También a aquellos que incitan, escuchen jóvenes esto con cuidadito, ustedes que les gusta el TikTok, el Facebook, Instagram, a los que incitan abiertamente el desenfreno sexual. Esto puede ser en vivo, por televisión, por internet, por redes sociales, con mensajes, con fotografías, por revistas. Incluye la pornografía, incluye la masturbación, el exhibicionismo y el voyerismo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Oíste, ¿no?, que fue dicho, no vas a cometer adulterio. Pero ¿qué aclara Él? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o un hombre, o sea, no importa por qué medio sea, qué instrumento uses o qué contexto estés dándose eso, para codiciarlo, o sea, para desearlo o desearla sexualmente, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la pregunta siguiente a toda esta evidencia, hermanos, entonces, pastor, ¿por qué me debo guardar de estos pecados sexuales? La lectura de Romanos 6, versículos 12, 13, creo que responde solito. La Biblia responde sin que le añada nada a esto. Yo lo voy a leer en la versión Las Américas. Dice el versículo 12, Romanos 6, ¿por qué, pastor, me debo guardar de estos pecados sexuales, de estos actos inmorales? Por tanto, dice el apóstol Pablo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis, presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mis hermanos, hay una palabra en esta generación donde se ha impuesto ese espíritu pluralista, tolerante, ¿no?, que cualquier creencia está obligado a reconocerla como válida para no ofender a los demás, que disfraza de un falso amor a medias tintas, no denuncia el pecado porque a nadie quiere incomodar, a todos quiere agradar. Bueno, hay una palabra que es casi una mala palabra para esta generación, es la exclusividad. Exclusivo significa sin otras cosas, significa sin incluir a otros, que no debemos dar a nada ni a nadie ese lugar. De hecho, hermanos, si hay una denuncia, una demanda explícita de Dios, justamente es exclusividad. ¿Qué dice el Señor en su ley moral? No tendrás que dioses ajenos. ¿Eso qué es? Exclusividad, ¿verdad? Es la idolatría, más bien, el querer abrazar más dioses, dejar al Dios verdadero, esa exclusividad, esa relación con el Dios verdadero, irme tras otros dioses. Oseas es un libro durísimo, hermanos, donde el Señor tiene
5 que Él llamó a Israel su especial tesoro, o sea, su único, su exclusivo tesoro. Jesús no dudó en indicar que el matrimonio era un símbolo del amor exclusivo de Él por su iglesia. La salvación, el ser salvo, hermanos, es una muestra de exclusividad. Es un amor exclusivo de el Dios Todopoderoso que entrega su vida a su Hijo, que es Dios, por amor a un pueblo, para sacarlo de la idolatría de muchos dioses y traerlo al único Dios y verdadero. Entonces, hermanos, el llamado de Dios a preservar el sexo para un hombre y una mujer, y sin ninguna experiencia sexual con ninguna otra pareja, es coherente, hermanos, con su plan de manifestarse, de demostrar su amor por un mundo perdido, mis hermanos. ¿Por qué, hermanos, vale la pena esperar? El sexo tiene un contexto hermoso en el matrimonio. Nos da la llave a los casados del conocimiento profundo de tu cónyuge. Nota que cuando en Génesis 4.1 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió. Pastor, ¿cómo así que se conocieron y luego quedó embarazada Eva? ¿Cómo fue eso? ¿Que la mano que tenía un poder? No. ¿Qué está diciendo ahí el texto? Cuando usa esta palabrita, la palabra sexo, mis hermanos, en la Biblia, la traducción en hebreo es la palabra yadá. Ahora, esta palabra yadá tiene una gran carga de significado. Significa básicamente conocer y ser conocido y profundamente respetado. Ahora, siendo un poco más claros, significaba ser conocido por una mujer o por un hombre en una relación de amor exclusivo. A su vez, esto implica entonces ser desconocido para los demás. ¿Te das cuenta? O sea, esa es la idea de sexo. Esa es la idea que describe el Señor de sexo. De manera que, mis hermanos, estimados jóvenes, mantenerse puros no es simplemente no tener actos sexuales, sino esperar para hacerlo bien en el contexto que corresponde. Eso es, hermanos. Ahora, quiero aprovechar el tiempo que me queda, que es corto. Quisiera dar algunas orientaciones prácticas para los solteros, para que lo consideren, para que no caigan en estos pecados sexuales, y también para que vean que hay aspectos que usted debe cuidarse previo al matrimonio, me refiero al matrimonio bíblico. Son muchos, pero quiero simplemente hacer 2, 3. Uno, creo que es el más importante a nivel práctico. Como pastor me ha tocado hablar mucho de tema, en mi iglesia también, con jóvenes que combaten con esto. Y es un consejo que, con mucho amor, se lo digo también a la iglesia, debes entender tu propia naturaleza. Joven, usted debe empezar a entender su naturaleza. Hay un error, mis hermanos, que cometen muchos hermanos. ¿Cuál, pastor? Que es negar su propia naturaleza. O sea, no conocen su naturaleza. Dios creó al hombre y a la mujer de tal forma que han sido diseñados para el matrimonio, ¿verdad que sí? Y esto, mis hermanos, incluye el deseo sexual. Esto incluye la atracción por el sexo opuesto, salvo, como dice Pablo, Dios te dé el don de continencia. Pero si no tienes ese don de continencia, tu constitución antropológica es para el matrimonio. Por ende, Dios te ha dado un deseo sexual inherente. Dice el Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, ¿no? Usted sabe la historia ya. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo? ¿Le dio una vecina? ¿Le dio una mascota? No, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? Le dio una esposa, ¿verdad? Le haré ayuda idónea para él. Ahora, pastor, ¿que se había olvidado el Señor de Adán? ¿No había considerado eso? No, hermanos, no es que se dio cuenta recién ahí el Señor. No, uy, pobre Adán, no, me olvidé su compañera. Él es omnisciente, hermanos. Cuando Dios crea al hombre,
y no hace a su mujer de inmediato, lo hizo, entre otras cosas, con el propósito que el hombre se diera cuenta de su necesidad. Esa necesidad que Dios colocó ahí por naturaleza. A esa necesidad podríamos bien llamarle una necesidad de compañía amorosa y conyugal, ¿no? Ahí Adán, ¿no? Pareja para el perrito, pareja, ¿no? Todos con pareja y él solo. Él sintió esa necesidad de afecto conyugal, de compañía amorosa. Entonces, él no le dio una vecina, no le dio una mascotita para que la acompañe, le dio una esposa. Le dio una mujer, le creó una esposa. Bueno, por lo tanto, la necesidad que Dios había implantado en su corazón era la necesidad de un amor romántico, del amor llamado en la Biblia conyugal, y todo lo que eso conlleva. Ahora, algo más, hermanos, y lo digo con mucho cuidado para que usted no saque esto de contexto. Eva, ¿verdad que sí?, estaba desnuda cuando conoció a Adán. Y dice la Biblia que a él le gustó, ¿verdad que sí? No dice, no, y Adán sintió vergüenza, no. Dice, a él le gustó. Ambos, dice Génesis, estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. A todos los hombres, a todas las mujeres, salvo tengas el don de continencia, les atrae el cuerpo desnudo del sexo opuesto. Así que nota que este es el caso en el cual estamos, hermanos. El pecado sexual estimula un instinto que Dios mismo ha dado. Se trata de un impulso tentador en la dirección equivocada. Promete un atajo a la intimidad sexual, aunque en realidad, mis hermanos, esto conduce finalmente a la depravación. Y eso es lo que lo hace atractivo y peligroso. Así que, ¿dónde es que fallan los solteros? En plasmar eso que es natural, esa necesidad natural, en una relación incorrecta, en una relación deformada, en una relación inmoral. Y lamentablemente los solteros cristianos terminan imitando la misma forma de relacionarse del mundo y del llamado noviazgo que le llaman allá afuera. O sea, buscan suplir la necesidad de manera pecaminosa. ¿Cómo, pastor? Uniéndose, por ejemplo, en yugo desiguales, fornicaciones, noviazgos mundanos, y todo eso es pecaminoso. ¿Por qué? Porque lo hacen imitando al mundo y no se disponen a escuchar el consejo bíblico. O sea, ¿qué me está diciendo el Señor? Menos oír el consejo pastoral. Cuando viene tu pastor y dice, jovencito, citas ahora no, todavía no tengas citas, todavía no afecto físico, todavía no, como quiera, lo hacen, ¿verdad? Si no es acá, lo hacen fuera de la iglesia. Ahora, todo esto que acabo de nombrar es pecaminoso, jóvenes. Pero esa es la manera como hoy los solteros buscan suplir esa necesidad. Ellos no quieren mirar, no queremos mirar qué fue lo que Dios realmente ha establecido para el soltero. Y Dios, hermanos, todo esto de la vida sexual, las caricias, los besos y todo acto propio, usted puede leer toda la carta de Cantares, ahí se va a enterar de todo esto, ya lo ha enmarcado en el contexto del matrimonio. Dios no lo hizo de otra manera, hermanos. Allá, si tú quieres redefinir otra vez la Biblia, Dios no lo hizo de otra manera. Por tanto, el camino, solteros, que debemos seguir es el que Él estableció. Así que anda enfocando, soltero, lo que significa realmente una vida santa. Por favor, busca y lee conmigo Primera de Reyes 1, versículos 5 y 6. Si tiene Reina Valera 60, ahí dice como título, Adonías usurpa el trono, ¿verdad? Quiero que veas acá dos cosas interesantes, y ya voy cerrando con esto, hermanos. Leemos, dice el versículo 5, entonces Adonías
hijo de Agit, se rebeló, ¿verdad? Diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer, o sea, era Pierón, y había nacido después de Absalón. Ahora, acá hay mucho, pero nota el versículo 6. ¿Qué dice ahí? Que su papá, ¿qué dice? Nunca frenó su pecado. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Nunca. O sea, nunca le enseñó a este joven algo que nos falta a todos. Dominio propio. Así que, así como él conseguía un dulce a todo costo de pequeño, ahora este jovencito quería un reino, pues, ¿no? Y su padre nunca le estorbó, nunca le preguntó, ¿por qué haces esto, oye? O sea, nunca lo hizo reflexionar. Nunca hizo que su hijo pensara por un momento por qué era que hacía lo que hacía. Ahora, a este joven Adonías se le antojó un reino, ¿verdad? Y fue por su reino. Aplicación práctica, jovencitos. Joven, jovencita. Usted puede sentir algo, ¿sí? Y como dije, eso es algo natural. Pero para nada significa que usted tenga que hacer algo. Pastor, es que yo siento algo y no sé, tengo ganas de besarla. Tengo ganas de besarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Ejerza dominio propio. Pastor, yo tengo que agarrarle la mano, tengo que agarrarle el cabello. No, tenga dominio propio. No tiene por qué hacer nada. Hay un orden establecido por Dios. Apóyense en sus padres si son cristianos para que les aconsejen bíblicamente y le ayuden a mantener la santidad en sus relaciones. Esto, por favor, cáptalo muy bien y lo voy a decir bien clarito. El único que tiene derecho, soltero, escuchen, el único que tiene derecho de participar en una relación con el sexo opuesto es un hombre y no un niño. El único que tiene derecho, me dirijo al varón por mi condición, pero también aplica para las mujeres. El único que tiene derecho en participar, al menos en torno a cristianos, en una relación con el sexo opuesto es un hombre, no un niño. La iglesia necesita hombres. Los padres deberían estar enseñando a sus hijos esto, a que sean hombres. Las razones por las que un joven quiere estar con una mujer deben ir más allá de sus deseos egoístas. El hecho de que una chica joven sea bonita, te haga sentir completo, te haga sentir feliz, te parece interesante, no es un argumento suficiente. No basta con eso, jovencito. Así que si usted es un jovencito que todavía sabes que no estás en tiempo de casarte, que no estás preparado para casarte, que no puedes cumplir con un hogar, que no puedes cumplir con ninguna responsabilidad, que no hay con tus padres consenso ni aprobación para una relación, usted no tiene derecho de enamorar a ninguna jovencita. Lo oyó, ¿verdad? Usted no tiene derecho a enamorar a ninguna jovencita. Y yo ya me lancé esta porque soy pastor y también fui joven en algún momento. Ya, ¿no? Eso de llevarle a la jovencita un dulcecito, ¿verdad? Te regalo una Biblia nueva, el libro último de Spurgeon para que lo leas en tu casita, te acompaño para que no sientas frío en el camino. No, menos en ese contexto. Ahora, pastor, ¿qué es malo regalar? No. Pero ojo, padres, si tu hijo tiene 17, 18, por ahí, y le quiere regalar un dulce, un libro a una niña de 16, 17, ojo con ese dulce, ojo con ese libro, porque tiene otro contenido esa historia, ¿verdad?
ese niño tuyo no tiene derecho a enamorar a otra niña. No lo tiene, porque él no está preparado de ninguna manera para que sostenga un hogar, de ninguna de las formas posibles. Por lo tanto, no debería entrar en esa relación y sus padres no deberían tampoco permitir. Sea un hombre más bien. Y cuando lo seas y tengas todo resuelto y tengas la capacidad, enamora pero con tu piedad a una mujer. Cuando estés preparado realmente y ofrecerle lo que la Biblia te demanda, varón, a ti, a ofrecerle a una mujer, hazlo. De lo contrario, no lo hagas. Y padres, y sé que acá hay padres también, controlen el manejo de celular de sus hijos. Tu niño, tu hijito de 18, 19 o más grande capaz, que aún depende de ti, no tiene ningún derecho de ilusionar a otra niña. Eso de escribirle todo el día a una jovencita de la iglesia, ¿no?, con mensajes que alborotan, que apuntan a lo sensual. Estabas muy lindo allí en la iglesia, ese peinado te queda, pero, o sea, ojo con eso, o sea, ese niño no tiene derecho de ilusionar a una niña, con mensajes muy seguidos, a horas inadecuadas. La única manera, siendo francos hermanos jóvenes, la única manera en la que puede tratar alguien, por ejemplo un varón, a una jovencita, es como una hermana en Cristo. Es como una hermana en Cristo. No hay mensajes. No hay mensajes a las 11 de la noche. No hay citas. No hay besos. No hay cercanía física. No hay caricias. No hay exclusividad. No hay celos. No hay inmoralidad sexual. No es tiempo todavía. Y en cuanto al método, pastor, ¿cuál sería el método bíblico para entrar al matrimonio? Esto me ha llevado, bueno, ahí está mi esposa y mis hijos, 4 meses en la iglesia esta enseñanza. No pienso darlo en 5 minutos que me queda, solamente lo voy a indicar. El método es el cortejo bíblico, hermanos. El método para llegar al matrimonio, solteros que aún se casan, es el cortejo bíblico. El primer matrimonio tiene mucho que decir, hermanos. Génesis, vemos cómo Dios como Padre, trayendo a Eva, a Adán, entregándosela, nos muestra ahí un orden establecido para toda relación a futura. Eso es conocido como el cortejo bíblico. Que hay una enorme diferencia de la forma como se maneja un noviazgo allá en el mundo, aún en medio de iglesias, tristemente, que ya por el hecho, ok, somos novios, ya nos han santificado y ya ahora sí puedo darte la manito, te acompaño solito, que vamos al cine, que te puedo besar, que te puedo tocar el pelo. Exclusividad, no. ¿Quién te dijo a ti que es así eso? Examina bien la escritura. Mateo 1, 18-19, que es el ejemplo más sublime, más supremo de cómo debe llevarse un noviazgo, es un ejemplo de la cual salió el Salvador. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías, ¿verdad? Ya, examine ese pasaje. Su madre María, desposada de José, siendo virgen antes de la boda. Y si tú ves el original, José no le tocó ni un pelo a María. Ni un pelo, nada de besito, vamos al cine en la noche, nada, hermanos. Bueno, hemos bajado el estándar terriblemente, aún en medio de la iglesia. Pero si vamos a ser honestos con la escritura, solteritos, o estás en novio y novia, ten mucho cuidado con tu estándar de santificación. Pastor, ¿y por qué hace usted tanto énfasis en el peligro y sobre las citas? Si fuese bíblico, mi hermano, las citas o la forma moderna de noviazgo debería estar en la Biblia. Bueno, la Biblia no dice nada acerca de citas modernas. Es un fenómeno reciente. Tampoco tú puedes encontrar en la historia primaria de la humanidad esas citas, ese noviazgo moderno que hoy tan permisivo aún en las iglesias. Tiene un origen en la impiedad, más bien, en los deseos de la carne. Es una práctica mundana, hermanos.
Es una práctica mundana que siempre suele llevar a la destrucción. Tal vez no visible, pero destruye corazones, destruye mentes. Para acabar, hay dos preguntas que siempre me la han hecho y quisiera simplemente abordar brevemente. ¿Cuál es, pastor, entonces a todo esto? Pastor, ¿puedo besar a mi novia, a mi enamorada? Se me han preguntado muchas veces. Pastor, yo estoy enamorado, vengo de otra iglesia, tengo mi enamoradito. ¿Qué con los besos? Repito, debería bastar el solo ejemplo de la relación de la cual nació el Salvador para los creyentes de María y José, pero muchas veces no basta con eso. A veces el creyente quiere algo más. No, eso no me convence. A ver, dime algo más que no sea de la Biblia. Como alguien que enseña biología, podría decirte que todos tenemos un sistema autónomo en el cuerpo. Es el sistema que controla el miedo, ¿no? Las respuestas, por ejemplo, ¿no? Eso que te babea, ¿no? Cuando algo rico está en tu cocina, el olor, ya esa respuesta llamada pavloviana, eso lo maneja el sistema autónomo. Y también lo maneja la estimulación sexual. Y sabes que estas respuestas no lo controla tu mente. O sea, tú no eliges, a ver, hoy día voy a elegir sudar. No, ¿verdad? Eso tú no lo controlas. Este sistema autónomo domina esa área del estímulo sexual y tú no lo controlas. Ese sistema lee el contexto, la situación y envía señales a tu cuerpo que hacen sudar, te hacen salivar y también inflamarte de deseo sexual. Eso, hermano, tú no lo controlas. Así que los besos entran en ese campo de zona peligrosa para dos personas que sienten atracción. Es mentira que usted, pastor, es un beso normal, yo controlo. Es mentira eso, usted no controla eso. Pastor, ¿y qué de las caricias? Bueno, hay un pasaje carísimo, Proverbios 5, 18 y 19, yo lo leo en la versión Biblia Américas, dice: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva, gacela graciosa, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Primero, esta seducción, donde incluye caricias, ocurre entre una esposa y un esposo. Esto está en exclusividad de los esposos. Y de paso, acá solo nos indica que esto del toque solo es permitido en el contexto del matrimonio. Esto es algo que solamente gozan los casados. Y si vuelvo a lo biológico, usted debe saber que hay dos hormonas, ¿verdad? En las mujeres la oxitocina, en el varón la vasopresina. Pastor, ¿y qué hace eso en mi caso? Que es una mujer, cuando se libera esta hormona, la mujer alcanza el clímax sexual. Esta hormona es derramada en tu cerebro, creando un vínculo que te hace conectarte en deseo con el hombre que estás tú ahí. Eso es un diseño del Señor. O sea, esto Él ha diseñado como un pegamento emocional para los cónyuges. Cuando se unen sexualmente hablando los cónyuges, se libera esta hormona y la mujer empieza a sentirse vinculada a ese hombre. Es un pegamento emocional. Así Dios, hermano, nos creó, nos concedió esto para afirmar las relaciones sexuales en el matrimonio. Sin embargo, esta hormona también se libera cuando hay contacto piel con piel, hermanos. Así que esas caricias, cuando tu novio te agarra la mano, hormona. Cuando tu novio te agarra el cabello, hormona. Cuando ese beso inocente, hormona. Entonces, no es meramente un asunto pacato. Así que, hermanos, conclusión, ¿vale la pena que uno se guarde? Sí, mis hermanos. Vale la pena por todo esto que he intentado dejar hoy en claro. Vale la pena guardarse, mantenerse puros, y más allá de las normas y leyes, es porque agradas al Señor. Eso debe ser lo que más nos importa como creyentes, agradarle al Señor en este aspecto. Así que, jóvenes, no entren en ninguna relación, mujeres, donde el hombre no le ofrezca realmente el orden bíblico, un cortejo bíblico.
y hombres no entren en una relación si aún son niños, si no tienes todo claro para que te conduzca un matrimonio. Eso es ser sensato en cuanto a lo que la Biblia nos exhorta, a la santidad sexual. Amén. Oramos. Amado Señor, te agradezco hasta acá por el consejo de tu palabra. Sé que hay mucho que podríamos decir, sin embargo, podemos notar la importancia de este tema y la preocupación en medio de las iglesias al respecto. Deberíamos volver una vez más a las Escrituras, volver al estándar de santidad que tu palabra nos concede y no banalizar hoy lo que el mundo hace y imitarlo aún en medio de las iglesias. Guarda por favor a estos jóvenes, guarda a aquel jovencito que tal vez no está aferrado a tu palabra y hoy ha sido despertado tal vez y se ha cuestionado algo que está haciendo, o tal vez de forma sigilosa batalla con un pecado sexual y no lo confiesa. Concédele valentía, que se acerque a un hermano, a un pastor, para que pueda ser guiado y conducido. Igualmente a aquella señorita que esconde en su corazón actos inmorales, hace un uso inadecuado de sus redes sociales, exhibiéndose de forma pecaminosa, induciendo a otros a la lascivia. Señor, guárdanos por favor. Te pido que tengas misericordia de nosotros y concédenos por favor discernimiento para todo esto. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias.